Muy bien, muy bien, muy bien. En este otro video vamos a explicar entonces la simplificación de expresiones logarítmicas que se hace por medio de propiedades de los logaritmos. Tenemos 8 propiedades, entonces voy a explicar primero cómo se utiliza cada una para que después, ¿verdad? En los ejercicios ustedes observen cómo se va aplicando y se va reduciendo, ¿verdad? El logaritmo. Entonces tenemos las primeras 4, que sería la primera es cuando un logaritmo tiene un numerito al inicio, ¿verdad? ¿Qué se hace con ese número? Se le aplica esta propiedad. ¿Qué pasa cuando dos logaritmos o más logaritmos se suman? ¿Qué pasa cuando los logaritmos se restan? ¿O qué pasa cuando en la expresión tengo un número ahí solito que no tiene logaritmo? Digamos un 3, un 4, un 5. ¿Qué hacer con ese? Se le aplica esta propiedad, ¿para qué? Para que se pueda convertir en un logaritmo y así se pueda sumar o restar con los otros logaritmos. Porque recordemos que los logaritmos solo se pueden sumar o restar entre ellos mismos. Me explico, solo si tienen la misma base. Por ejemplo, un logaritmo de base 5 se puede sumar o restar con otro que tenga base 5. Si usted tiene logaritmos con bases diferentes, entonces estas propiedades no se podrían utilizar. Entonces, vamos a explicar esas primeras 4. Vamos a pasar a un documento acá. Vamos a ver si me deja aquí. Entonces, tenemos la primera propiedad. ¿Qué hacer cuando tenemos un número, verdad, adelante de un logaritmo? O sea, en la parte izquierda. Ese numerito viene hacia acá y se coloca aquí como potencia del término. En este caso, el término es x. Entonces, un ejemplo de ello puede ser, digamos que yo tenga 2 logaritmos de base x. Entonces, ¿cómo me queda? Aplico la propiedad, lo mando para acá. Y esto queda como logaritmo de x a la 2. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si ya este tiene una potencia? Porque también les va a pasar eso. Entonces tenemos, digamos que 3 logaritmo de x a la 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El 3 se viene para acá, pero va a chocar con este porque ya tiene. Cuando chocan, se multiplican. Entonces, 3 por 4, 12. Entonces, ya lo saben. Si el numerito viene para acá y choca con uno que ya había, se multiplican. Y luego está el otro, que puede ser una fracción. Entonces, digamos que tenemos un 2 quintos, ¿verdad? Logaritmo de x a la 10. Entonces, en esta ocasión, el 2 quintos, todo, se viene y multiplica al 10. Entonces, en ese sí tendríamos que usar la calculadora. Vamos a ver. Y resolver esa multiplicación. Digamos que sería 10 multiplicado por 2 quintos. Y entonces genera un 4. Eso significa que la respuesta o el resultado de la aplicar la propiedad sería x a la 4. También tenemos otro que, vamos a ver, ¿qué pasa si tengo un 2, por ejemplo, ¿verdad? Logaritmo de 3x. Él cuando viene para acá se posiciona como potencia y esta potencia es para los dos términos. El 3 es un término y el x también. Entonces él eleva los dos. Entonces también tengan cuidado en esa. Entonces sería 3 a la 2, 9. X a la 2, x a la 2. ¿Ok? Y si este x hubiese tenido un 2, por ejemplo, entonces sería sencillo 2 por 2, 4. Y así sucesivamente. Y por último, ¿verdad? Porque esa tiene varias. Por último, podríamos tener un, digamos que, logaritmo de x a la 2 sobre 2. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí hay un 1 imaginario, ¿verdad? Y aquí está el 2. Entonces, esto vale por, puedo sacarlo y eso vale por un medio. Entonces, este un medio viene para acá y multiplicaría al 2. Entonces, ya lo saben, cuando es una fracción acá, el denominador
se puede sacar junto con el valor que está aquí. Si no hay nadie, es un 1, entonces ya saco la fracción. Y ese es el valor n de la propiedad que iría a multiplicar, que se iría a colocar aquí como exponente. Pero si ya tiene algo, entonces él choca con el que había y se multiplican. En este caso, 1 medio por 2 da 1. Entonces el resultado de esto sería logaritmo de x a la 1, pero sabemos que 1 no se coloca y así quedaría. Entonces, por lo menos esta es la primer propiedad. Ahí me disculpa por los garabatos, pero es que como tengo ratos de no usarlo, no estoy escribiendo tan bonito. La segunda propiedad es la de la suma. ¿Ok? La propiedad de la suma es cuando tenemos, digamos, dos logaritmos de la misma base, ¿verdad? Porque aquí ese logaritmo es de base 10, este también. Entonces, cuando se suman es facilísimo. ¿Por qué? Porque se agarra un solo logaritmo de los dos, que es 1 de base 10, y sus términos se van a multiplicar. En este caso sería x y y. Entonces solamente hacemos x por y, que eso sería xy, y listo, se acabó. Algunos más complicados, entonces sería, digamos que 2x más logaritmo de 3x a la 4, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería este? Un solo logaritmo, 2 por 3, ¿verdad? 2 por 3 son 6, número por número y letra por letra. X por x a la 4, x a la 5. Profe, ¿por qué le dio x a la 5? Porque resulta que este vale por 1, porque no tiene vale por 1, este vale por 4. Y recordemos que los números, las letras cuando se multiplican, lo que hace es que se suman los exponentes, ¿verdad? Se le aplica ahí la ley de potencias. Bueno, eso sería. Y en esta podemos combinar, ¿verdad? La propiedad 1 con la 2. Bien podríamos hacerlo. Digamos que, ¿dónde está? Si yo tengo, por ejemplo, un 2 logaritmos de x más 3 logaritmos sí, digamos que x también. Esto es igual a qué. Entonces no puedo sumarlos porque aquí hay numeritos estorbando. Entonces primero aplicaría propiedad número 1, que sería lo de las potencias. Entonces esto me quedaría como logaritmo de x a la 2 más logaritmo de x a la 3. Y ahora aquí podría, ya que están solos, sí puedo aplicar la de la multiplicación, ¿verdad? De suma multiplicación, que generaría multiplicación entre los términos. Y recuerden que como son letras, se conserva la base y se suman los exponentes. 2 y 3 son 5. Ven, entonces ahí podríamos hacer una combinación de propiedades. Y luego la resta. Lo mismo cuando tenemos dos logaritmos, pero en este caso sería una resta. Entonces se dice que es una división. Agarramos un solo logaritmo y vamos a formar una fracción donde el orden sí importa. El que es positivo, porque si usted nota de los dos, ¿cuál es el positivo? El primero, porque tiene un más. El segundo es el negativo. Entonces el que es positivo va arriba, en este caso sería x, y el negativo, que en este caso es y, o el que está después del menos, iría abajo en el denominador. ¿Ok? Básicamente es eso. Entonces, resta pasa a fracción. Ahorita cuando hacemos ya los ejercicios grandes, ustedes se van a ir dando cuenta cómo se aplican un poquito mejor. Me parece que la otra era la del número. Si ustedes tienen un número, que son bastantes usuales en las simplificaciones, digamos que usted tiene un 2 ahí atravesado y ese 2 a usted no le sirve porque necesita cambiarlo a logaritmo, entonces es facilísimo. Porque les explico, porque si usted está trabajando con logaritmos de base 2, usted tiene logaritmo de x, de base 2 de x, más logaritmo de base 2 de y usted tiene aquí así un más 2. Este 2 está bien atravesado ahí en la expresión. Entonces, el 2 hay que transformarlo. ¿Pero a qué? No a cualquier logaritmo. Me sirve transformarlo a un logaritmo de base 2. ¿Por qué? Porque todos son de base 2. Entonces, ¿cómo se pasa a base 2? Entonces, yo vengo y lo hago. Lo formo. Logaritmo de base
2. Pero después tengo que volver a escribir la misma base y la vuelvo a escribir acá. Y este número, el que estaba estorbando, va aquí como potencia. En este casi no se puede apreciar porque como todos son 2, no vi ese pequeño detalle. Pero digamos que sea 3, para que no pegue con estos otros. Digamos que sea 3. Entonces, 3, ¿cómo quedaría? Si ocupo una base 2, igual. Entonces, logaritmo de base 2 de 2. Y a la 3. Si tengo un 7 y lo ocupo pasar al logaritmo de base 2, logaritmo de base 2 de 2 a la 7. Si estoy trabajando con logaritmos de base 3, ¿verdad? Y tengo un 8 ahí atravesado. Digamos que más 8. Este 8 no me sirve. Ocupo pasar al logaritmo de base 3. Entonces, ¿cómo sería? Logaritmo de base 3 y vuelvo a copiar el 3. Y ahora aquí es donde va el 8. Entonces, este es el que pasa aquí como potencia. Entonces, logaritmo de base, otra vez la base, y después como potencia, el número que necesito. Bueno, esas son como las más utilizadas. Las otras 4, estas 4 de acá, son bastante sencillas, muy rápidas. Por ejemplo, la 5 es que si hay un 1, se elimina de la expresión. ¿Por qué? Porque si hay un 1 como término da 0. Y si la base y el término son iguales, da 1. Entonces, estas dos son facilísimas de trabajar porque eso es así lo que da. O sea, son números. Esta prácticamente que se elimina de la expresión y esa nomás hay que tener cuidado porque esto y esto da 1. Y si tenemos un número, ¿verdad? Un número cualquiera, un 2, elevado y la base, ¿verdad? En la potencia, ¿verdad? Resulta que el logaritmo y este valor es el mismo, ¿verdad? La base del logaritmo y este valor, entonces como resultado se cancelan ellas dos y da x nada más. Y esta número 8 no funciona muy bien para esto, porque esto es como más que todo explicando la relación que hay entre potencias y logaritmos. Entonces en estas expresiones no se usa mucho. Esta 8 no creo que se use. Entonces vamos a volver a la práctica ya que hicimos estas y empezamos en la 19. Entonces en la 19 es donde vamos a iniciar con los ejercicios. Vean ustedes, llevamos 12 minutos apenas explicando eso. Entonces, vamos a ver aquí. 19. Vemos que la 19 tiene la propiedad de la resta, que se va a pasar a una fracción. Pero además vemos que hay numeritos acá. Entonces ya uno dice, bueno, esta es propiedad 1, ¿verdad? La de pasar acá y la de pasar acá. Y luego se aplica la de la resta, que sería una fracción. Entonces vamos a hacer algo. Perdón, aquí. No. ¿Cómo es? Ahí. Voy a pasar a trabajar aquí. Vamos a resolver el primero. Entonces, ¿cómo sería esta? ¿Dónde está? Primero, vamos a pasar este 3 aquí como potencia. No tiene con quién chocar, entonces se coloca tal y como está. Y menos, y este pasa para acá. Entonces, logaritmo de x de 2 por 3, 6. Y una vez que los tenemos así, entonces escribimos un solo logaritmo y lo pasamos a fracción, donde el primero, ¿verdad?, es el positivo y el que va abajo es el que está después del negativo. Y resulta que cuando tenemos un término, ¿verdad?, igual arriba y abajo en el numerador y denominador, resulta que va a sobrevivir, ¿verdad?, la x, porque ellos se van a restar. A 6 le quita 3, son 3. Pero el asunto es ver dónde sobrevive ese 3. Y sobrevive donde el exponente está más grande, o sea, el más alto. En este caso sería aquí. Entonces, esto, ¿verdad?, es igual al logaritmo de el que sobrevivió fue el x a la 3 aquí abajo. Y como como arriba no queda nada, se rellena con un 1. Y por lo tanto aquí la respuesta correcta sería la B. Y esta otra es de la suma, o sea, suma es de multiplicación. Vemos que aquí no está la propiedad número 1, pero en esta sí. Bueno, ya vemos que aquí se puede aplicar la propiedad
del 1. ¿Recuerdan? Aquí no se hace absolutamente nada, porque si usted tiene un 1, esto daba 0. Entonces esto se elimina automáticamente y de ahí solo me queda esto. Por lo tanto, la respuesta de la 20 es A. Ve qué fácil que estaba esa. Si usted no hubiera visto esta propiedad, ¿verdad? Recuerden la propiedad, que cuando hay un 1, da 0, o sea, se elimina. Ya con eso ahí terminamos. Vamos ahora con la 21. Con la 21, vamos a hacer uno nuevo. Con la 21 tenemos ya varias, aquí hay varias. Vamos a ver esta. Esta Euler está vacilona porque la base es Euler y aquí también es Euler. Entonces vamos a ver esa ahorita cómo la trabajamos. Podemos aplicar aquí, ¿verdad? Lo de la potencia, esta también. Y recuerden que esto va para los dos. Porque vea que aquí un medio cuando vaya para acá se le pone tanto al 9 como al x a la 2. Entonces iniciamos. El 3 para acá y este para acá. Entonces sería logaritmo de x a la 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Menos logaritmo natural. Y aquí ya nos vamos para la cálculo. Porque la cálculo, entonces sería 9 y la potencia sería 1 medio. 9 con potencia de 1 medio. Y da 3. Entonces ya por lo menos ahí dejamos el 3. De 9 pasó a 3. Y ahora el 1 medio multiplica el 2. Y eso da 1. 1 medio multiplica el 2. Da 1. Entonces el x, vamos a ver, volvemos por acá, el x, ¿verdad? El 2 y ahora quedan 1, pero recuerden que 1 no se coloca, más y el logaritmo natural de Euler. Te quedó feo, pero no importa. Resulta que aquí podríamos aplicar, me parece que la propiedad, vamos a ver si no estoy mal. Nosotros acabamos de ver esta propiedad, que si la base y el término son iguales da 1. Entonces muchos querrían, ¿verdad?, aplicar esa propiedad aquí, pero no me sirve. ¿Por qué? Porque si hago esto y aplico que Euler y Euler dan 1, el 1 me va a quedar ahí, de ahí estorbando. Entonces no me sirve transformarlo a 1. Entonces lo dejo así quedito. Ahora, aquí es donde están algunos trucos. Voy a subrayar de rojo los positivos. Este es positivo y este también es positivo. Y voy a colocar de amarillo el negativo. Profe, ¿por qué hace eso? Porque los que están en rojo se van a multiplicar. Y el amarillo va a ir en una fracción en el denominador. Entonces, eso es como un truco para poder hacer de todo uno solo. Entonces, vean el truco. De los 3 voy a hacer uno solo. Entonces, van a copiar un solo logaritmo. Y van a copiar una fracción. ¿Por qué? Porque por culpa de este negativo va a formar una fracción. ¿Cuántos negativos hay? Solo este de en medio, el 3x. Entonces el término lo escribo aquí abajo, 3x. Y los positivos, que en este caso son x a la 9 y Euler, esos se van a multiplicar en la parte de arriba. Entonces lo voy a copiar aquí, x a la 9 y Euler. Ahora, ¿quiénes se van a empezar a pelear? Aquí arriba, si hubiese un número, se pelea con el 3. No hay, entonces el 3 no tiene con quién pelearse. Euler se pelea con otro Euler, pero no hay Euler abajo, así que no. Los únicos que se van a pelear son x y x. Este x de abajo vale por 1 y se va a pelear con el que vale 9. Al finalizar la pelea sobrevive el que está más grande, ¿verdad? El mayor. En este caso es el 9, o sea, sobrevive arriba y se le resta el que está abajo. Entonces, al final de todo, ¿verdad? Al final de todo vamos a hacerlo así. Logaritmo de x a la 8, ¿verdad? Porque ya al momento de pelear a él se le restó. Le va a quedar el Euler que no tuvo con quién pelearse y el 3
fue lo único que sobrevivió porque el 1 murió al momento de pelearse con el 9, por decirlo así, ¿verdad? El X. Entonces ya ahí quedó todo y la opción B. B sería la respuesta correcta. Bueno, ya ahí tienen ese. Nos vamos a la práctica, sí, seguimos en la práctica y tenemos, bueno, nos falta esta. Esta es, vamos a ver, igual, la propiedad de la potencia, y este 1 sí me sirve quitarlo, porque al momento de ser 1, se fue. Entonces voy a pasarlo aquí. Y vamos a empezar a resolverlo. Sería aquí. Aplicamos la propiedad aquí, ¿verdad? De la potencia, entonces me quedaría logaritmo de base, de x a la 2 más logaritmo de término y. En este caso el 4 iría a multiplicarlo un medio. Cuando el 4 multiplica el un medio, va a sobrar un 2. Y este lo elimino. Voy a empezar a dejar de hacer las multiplicaciones por lo menos estas fáciles, ¿verdad? Para no hacer el video tan largo. Bueno, ya una vez que elimino esto por la propiedad que esto da 0, se fue. Solo quedo con estas dos. Y recuerden que cuando se suma es porque es una multiplicación. Entonces agarro un solo logaritmo y multiplico sus términos. X a la 2, Y a la 2. Y ya, no hay nada más que hacer. Y la opción correcta es la B. ¿Okay? Esa quedó bastante sencilla. Para no perdernos, ¿verdad? Para no perdernos, aquí vienen otras preguntillas sobre las funciones, pero vamos a dejarlos para ahorita. Voy a irme directamente a estos ejercicios que son como los más complicadillos, ¿verdad? Ya cuando están grandes las simplificaciones. Entonces vamos a hacerlas. Vamos a hacer la número 1. Voy a darle un poquito más de zoom. Bueno, mucho. Vamos a ver un... Sí, con 500. Las pasamos para acá. Para ver cómo hace aquí. Para recortarla. A la pucha, ya. O sea, como hacerle como aquí. Para que ya me olvidó cómo recortar esto. Ah, no, sí, ya tan ingrato. Más bien es al revés. Ay, Dios mío. Ya hasta se me olvidó cómo usar esto. Voy a hacerlo otra vez. Voy a hacer la pausa. Ya lo logré ahora sí. Entonces la número 1 es esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Opa. Vamos a aplicar las propiedades. Entonces primero identificamos cuántos términos son. Tenemos 3 términos. Tenemos aquí 1, ¿verdad? Tenemos 2 y 3. Vemos que este 6 está estorbando bastante feo. Entonces a este hay que aplicarle lo del número, ¿verdad? La propiedad número 4 de pasarlo de número a logaritmo. Y no cualquier logaritmo. Tendría que ser un logaritmo natural porque estamos trabajando en este, por lo menos, con naturales. Este 5, ¿verdad? Estorba bastante, tiene que pasar acá. Este por lo menos está limpio. Este hay que pasarlo para acá, multiplicar con el 4 y este pasarlo a logaritmo. Entonces, lo primero es darle una chequeada al ejercicio, como ya uno vea este está limpio, no hay nada que hacerle. Este pues aplicarle la propiedad de la potencia y este pasarlo a logaritmo. Vemos que hay una suma, por lo tanto va a haber una multiplicación y hay una resta y también va a haber entonces también una división. Entonces ya por lo menos sabemos lo que hay que hacer. Entonces empezamos con este que sería, solo lo bajamos porque no hay nada que hacerle. Logaritmo de x a la 12 menos, y aquí sí empezamos con la aplicación de la propiedad 5 por 4, 20. Más, y este 6 sí va a pasar al logaritmo natural. ¿Y cómo se pasaba?
logaritmo natural de Euler y se vuelve a copiar la base. ¿Por qué? Porque aquí hay un Euler imaginario y por propiedad vuelvo a copiar. Entonces, este Euler no es de la base, es otra copia, ¿verdad? Que tengo que hacer aquí porque es el término. Y este 6 es el que va a ir como potencia. Entonces, aquí ya tengo los tres, por decirlo así, los tres logaritmos limpios, no hay nada que me estorbe, entonces puedo pasarlos a multiplicaciones y divisiones. Y aquí es donde yo les enseñé el truco, ¿verdad? Este es positivo, entonces esos van a ir arriba multiplicándose y el que va a formar la fracción y va a ir debajo, entonces sería el negativo. Entonces hacemos un solo logaritmo y vamos a formar la fracción. Arriba va a ir entonces x a la 12 por el Euler a la 6 y el x a la 20 va a ir abajo. Euler no tiene con quién pelearse, los x sí. Entonces, ¿dónde va a sobrevivir el x? En la parte de abajo porque es donde está el mayor. Y en la pelea sobrevive ¿quién? Un x a la 8. ¿Por qué 8? Porque 20 se agarró con 12 y sobraron 8 y fue lo único que sobrevivió. Y Euler a la 6 está arriba, ¿por qué? Porque no tuvo con quién pelearse y ya ahí terminó todo. Eso fue todo. Eso fue con respecto a la número 1. Vamos a ver si me sirve. Control. Ajá. Para esta otra, era hasta aquí que llegaba. Ah, sí. Entonces para esta otra vamos a... Porque me perdí. Aquí está. Entonces vamos a usarlo así. Ok. Bueno. Listo. Esta otra pareciera que está un poco más grande, ¿verdad? Uno se asusta, ¿verdad? Usualmente, pero esto es cualquier, o sea, esto es cualquier temilla, la verdad. O sea, no tiene mucha lógica, mucha cosa. Vean aquí, logaritmo de 1. Eso significa que este se fue porque 1 da 0. Entonces, de una vez lo aplico y lo elimino. Recordemos que yo les dije a ustedes, ¿verdad? Que en ocasiones iban a haber 2 aquí, un denominador. Entonces se saca. Aquí hay un 1, entonces hay un 1 medio aquí, que se va a multiplicar por el 4. Este 2 viene acá y se eleva al x. Este 6 viene para acá y hay una raíz, entonces no se asusten cuando viene ahí. Ahorita les explico qué es lo que le pasa a ese. Este es, digamos que por decirlo así, ese no se los expliqué porque no recordaba que desaparecía con raíz. Pero igual es facilísimo. Entonces iniciamos aquí. Esto es un medio, ¿verdad? Aquí hay un medio. Borro este y puedo sacar un medio. Entonces, ustedes aclaran, ¿verdad? Que hay un medio. Este 2 viene para acá a multiplicar. Entonces, para no hacer tanto procedimiento, sí, voy a evitar hacer esto. Y la verdad es que ese un medio viene a multiplicar el 4. Y cuando un medio multiplica el 4, ya ustedes lo saben hacer. Un medio multiplica el 4, eso da 2. Luego aquí, logaritmo, igual de base 3 de x. Este 2 si viene aquí nítido, perdón, aquí. Menos, y este 6 si viene para acá. Entonces cuando este 6 venga para acá y se ponga aquí, este 6 se empieza a pelear con este 3 y se dividen. Entonces así fácil, 6 dividido entre 3. Fácil, fácil. O sea, la potencia viene para acá y se pelea con él. Recuerden que siempre se multiplican, ¿verdad? Uno dice, él sí viene para acá y multiplica, como este, un medio. Un medio vino aquí y multiplicó el 4. Pero cuando el 6 viene aquí como potencia y hay una raíz, resulta que no se multiplican, sino que más bien se divide. El que va se divide entre el índice de la raíz. Entonces aquí sería 6 dividido entre 3 da 2. Y ese 2 sobrevive solo con la x. Ya la raíz se elimina al hacer eso. Entonces va a quedar así. Logaritmo de x a la
2. Profe, ¿qué fue lo que pasó otra vez? ¿Cómo fue? Vuelvo y repito, el 6 viene para acá, se agarra con el 3, se dividen, 6 dividido entre 3 da 2, y por el resultado de la división, por decirlo así, la raíz se elimina y solo sobrevive la x. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que está pasando. Tenemos, ok, ya. Resulta que aquí tengo dos negativos. Tengo este negativo y tengo este negativo. Y solo hay un positivo, este de acá. Entonces, ¿qué pasa cuando hay dos negativos? Los negativos, recuerden que generan fracciones. Pero cuando hay dos, significa que ellos generan las fracciones y se multiplican, pero por debajo de la fracción. O sea, en el denominador. Entonces, guachi pupiles aquí. Truco. Un solo logaritmo. La fracción. ¿Quién va a ir arriba? Los positivos, que en este caso solo hay uno, este x a la 2. Y resulta que por haber 2 abajo, entonces se multiplican. El primero sería x a la 2 y el segundo x a la 2. Entonces sería x a la 2 por x a la 2. Y eso es un x a la 4, lo que queda abajo. Pero antes de hacer la multiplicación, sería más fácil ponerlos a pelear. Digamos, usted lo pone a pelear con este y se matan. Entonces se murieron, ya. Y lo que resulta acá sería un logaritmo de base 3 de qué? Arriba usted no quedó nada, entonces se rellena con un 1 y abajo sería x a la 2. Y esta sería la respuesta. Este video, a ver, este video va a quedar grande. Número 3, la C, está un poquito más corta. Vamos a pasarla aquí con Shasha. Sería la C. Ustedes que toque, ya aprendió otra vez. Entonces, vuelvo y lo repito. Cuando usted vea, no se asuste. Analice término por término cuál propiedad les va a aplicar. Por ejemplo, la primera ya vi que es propiedad de la potencia. Este viene para acá, entonces sería, ya tiene un 10, entonces se multiplica 2 quintos por 10. Este 6 hay un paréntesis, pero el paréntesis no tiene potencia, entonces el 6 viene aquí nítido afuera con potencia. Y el 2 me va a estorbar bastante, entonces este 2 lo voy a tener que pasar a un logaritmo de base 2, de base 1 medio. Entonces este es aplicarle aquella propiedad, ¿verdad? Ya la hemos hecho varias veces. Entonces igual, arrancamos. Empezamos con este 2 quintos multiplicándolo por 10. Viene para acá y choca con el 10 y se multiplican. Entonces, logaritmo de 1 medio de x a la que 2 quintos por 10 son 24. Da 4. Menos este para allá, entonces sería logaritmo de 1 medio, paréntesis x menos 5 a la 6. Más, y aquí es donde viene. Logaritmo. Necesito que el 2 pase al logaritmo de ¿qué? De 1 medio. ¿Verdad? Pero por propiedad volvemos a copiar el 1 medio. Hagámoslo en paréntesis como para poder diferenciarlo. Y el 2 viene acá como potencia. Entonces, listo. Ya tengo todos limpios. Este logaritmo está limpio. Este también, este también. Ahora puedo hacer de todos uno solo. También recordar que 1 medio a la 2 podemos simplificarlo. 1 medio a la 2. Ay, Dios mío. Estoy pegándolo ahí. 1 medio a la 2 lo podemos hacer en calculadora y da 1/4. Entonces podríamos usar esto en lugar de usar esto así. En el próximo voy a usar 1/4 y ya no esto porque estorba bastante. Entonces de los tres voy a hacer uno solo. Pero voy a identificar los positivos y los negativos para hacer uno. Entonces, Dios mío, aquí está. Positivos, este y el primero. Esos van a ir arriba multiplicándose y el negativo va a ir en la parte de abajo formando la fracción. Entonces me va a quedar así. Entonces está loco. Vamos a ver, un solo logaritmo con la base 1 medio. Formo la fracción y arriba se va a ir multiplicando el x4 por
el 1 medio. Perdón, el 1 medio a la 2, que es un cuarto. Yo les dije a ustedes que yo iba a hacer un cuarto. Y abajo iría el negativo, que sería el paréntesis. Okay. ¿Por qué a la 2? Esto es lo que pasa. Ellos se equivocan y no se dan cuenta. Ahí está el error. Ahí está. Y aquí no hay nada que hacer, porque resulta que el x a la 4 no hay un x solito para que se elimine, el 1 cuarto no hay con quien se agarre para que se simplifique, y arriba no hay otro paréntesis igual a este para que se simplifique, entonces ahí termina. Entonces yo observé las respuestas y a este 1 cuarto se le puede hacer un pequeño cambio, porque el 1 cuarto se puede dividir como así, 1 cuarto, ¿verdad? O sea, el 1 que se comparta para la parte de arriba y el 4 para que se comparta en la parte de abajo. Entonces, las respuestas del libro yo vi que se usa así. Entonces queda x4 y abajo ponen 4 a la par del paréntesis. Así. Entonces es válido también. O sea, si les queda una fracción, entonces el 1, ¿por qué no pone el 1 aquí, profe? Porque es imaginario. El 4 sí se coloca en la parte de abajo porque ese sí se ve. ¿Ven? Y ya con eso ahí termina. ¿Ven? Súper fácil. La cosa es aprendérselas primero, ¿verdad? Memorizar todas las propiedades. Luego saber cómo aplicarlas. Pero en sí, poco a poco uno va saliendo del ejercicio. Aquí sería la D. Ay, Dios mío. No sé por qué esto se mueve tanto. Vamos a recortar este de acá. Y ahora. Ajá. Entonces en este otro. Otra vez hacemos el escaneo inicial. Este 2 viene para acá, ¿verdad? Va a ser la de la propiedad normal. Aquí no hay con quién. Este está limpio, no hay nada que hacerle. Este viene para acá. Y el 10, ojo, porque el 10 cuando viene para acá se va a agarrar con este índice, que recordemos que este índice es 2. Entonces sería 10 dividido entre 2 y lo que sobra y muere la raíz, y ya eso lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces iniciamos. Logaritmo natural del paréntesis a la 2. No tiene con quién chocar, entonces nada más lo escribimos. Este está totalmente limpio, no hay nada que aplicarle. Bueno, ese parece un chess. Para borrarlo, tratar de escribirlo bien. Ya es que vieras el calor que está haciendo aquí y se le sube uno la mano y qué va. Cuesta mucho escribir. Menos. Este 2 viene para acá, no tiene con quién. Entonces sería logaritmo de 1 más x a la 2. Y el último, este sí. Logaritmo natural de el 10 viene para acá, choca con este 2. Entonces sería 10 sobre 2 y da 5. Entonces el único que sobrevive es x y la potencia 5. Una vez que todos los logaritmos están limpios, entonces voy a subrayar los positivos. Los positivos son este y este. Ojo, y hay dos negativos. Vean qué vacilón. Recuerden que los negativos irían en la parte de abajo multiplicándose y los positivos irían en la parte de arriba multiplicándose. De todos los 4 voy a hacer uno solo. Entonces escribo un solo logaritmo y una buena fracción porque van a ser varios términos. Empiezo con este. Paréntesis, x más 1 a la 2 por x a la 5, que son los que van arriba. Y los que van abajo sería 1 más x a la 2 por x a la 5. Y vean, vacilón. Tenemos el mismo paréntesis porque es el mismo. No, profe, ¿vea que están diferentes? No, es el mismo, solo que está al revés. Y recuerden que en la suma el orden no altera el producto, por lo tanto es el mismo. Y también tienen la misma potencia. ¿Qué pasa si hay uno arriba y uno abajo exactamente igual? Se eliminan y dan 1. Y x5 y x5 se van a pelear y también van a dar 1. Eso significa que todo aquí da 1. O sea, logaritmo natural de 1, porque todo se mató y se mató y se mató. Y recuerden que cuando da 1, esto es 0. Se le aplica la última propiedad, que todo logaritmo, ¿verdad? Cuando el término es 1, da 0.
Nos faltan 3. No, sí, 3. Nos faltan estas 3. Sí, la E no la he hecho. Vamos aquí con la E. Con la E tenemos este 2 que está estorbando bastante, entonces hay que aplicarle la propiedad de hacerlo en logaritmo. En este caso sería un logaritmo normal, ¿verdad? De base 10. Aquí tenemos una propiedad bastante vacilona. Esta no la hemos usado, ¿verdad? Vamos a ver qué se aplicaría en esta. Y el 3 viene para acá, ¿verdad? Chocar con él tanto para el 6 como para el 2. Entonces iniciamos. El 2 estorba bastante, pasemos al logaritmo. No cualquier logaritmo, sería un logaritmo de base 10. Pero recuerden que aquí esta base no se coloca y hay que volverla a copiar. No se copia la base porque es imaginaria, pero hay que volverla a copiar por propiedad. Y el 2 viene para acá. ¿Ok? Más este logaritmo está bastante limpio, solo se copia. Vamos a copiarlo y menos este logaritmo. El 3 viene tanto para el 6 como para este 2. Entonces 6 a la 3 me parece que son como 216. 6 a la 3. Ajá. Da 216. Entonces sería 216 x a la 3 por 2, 6. Menos, y vean aquí lo que yo les recomiendo. Recuerden que este logaritmo, como no había nada, era un 10. Y según la propiedad número 7, la propiedad número 7 dice que si la base es 10, bueno, si usted está trabajando con una base y resulta que como potencia hay un logaritmo con el mismo número de la base, ellos se eliminan y da como resultado un 2, ¿verdad? Pero recuerden que este 2 ya lo habíamos usado aquí y el 2 no me sirve porque el 2 me devuelve, o sea, esto me estorba. Y si le aplico la propiedad, me estorba otra vez, porque el 2 no puedo tenerlo, porque no lo puedo jugar no puedo jugar con los otros logaritmos por culpa de este 2. Entonces, adivinen qué, vuelvo otra vez, ya que tengo el número, lo paso a logaritmo. Entonces, este 2 no me sirve. Lo voy a borrar y lo voy a pasar a logaritmo. Entonces, vea que aquí hay que aplicar 2 en 1. Elimino para obtener el 2, ¿verdad? Y el 2 no me sirve y lo paso automáticamente a logaritmo. Entonces sería logaritmo de base 10, vuelvo a copiar el 10 a la 2. Y ahora sí, identifico cuáles son los positivos, los primeros dos. Opa, ¿qué pasó aquí? Este y este. Papá, y los últimos dos son negativos y van abajo. Entonces empezamos. Un solo logaritmo y la fracción. ¿Quiénes van arriba? 10 a la 2 por 3x. Y abajo iría 216 x a la 6 por 10 a la 2. Esto es un 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy notando aquí? Me están quedando términos iguales arriba y abajo. El 10 a la 2 arriba y 10 a la 2 abajo. Cuando queda eso, se van a eliminar. ¿Ok? Entonces vamos a poner igual. Y vamos a ir colocando lo que va sobrando, o sea, lo que sobrevive. Logaritmo de qué? ¿Qué va sobreviviendo? Ya se fue. El 3, como es un número normal, se va a simplificar con el 210, que eso sería como formar una fracción en el calculadora. Entonces lo pondríamos así. ¿Qué pasa, verdad? Cuando hay un 3 arriba y un 216 abajo. Se simplifica a 1 y 72. Entonces vamos a colocarlo. 1 y 72. El 72 voy a colocarlo abajo, pero el 1 no. Vamos a ver. No, el 1 ya vi que sí. Porque al final no va a sobrar nada arriba. Entonces el 1 es lo que va a sobrevivir. El 3 ya se mató con el 216. Y el x, que es un x a la 1, se va a matar con él. O se va a pelear con el x a la 6. Entonces va a sobrevivir abajo un x a la 5. Y el de arriba murió. Vean que todo murió arriba. Y como todo murió arriba, y pues solo sobrevivió el 1.
Y ya, eso es todo. Ya con eso concluimos con el ejercicio. Vamos a hacer el F. Eso no es complicado. Lo complicado es explicarlo y por eso dura uno un poco, ¿verdad? Pero ya usted se sienta y lo que puede durar es, si acaso, un minuto, minuto y medio en cada una. Esta otra, volvemos, vea lo que acabamos de hacer en esta, en la anterior. Cuando ustedes vean esto, aquí hay un 10, ¿verdad? Entonces matamos y se obtiene un 3. Y el 3 no me sirve, voy a tener que pasarlo a logaritmo. De hecho que si usted lo nota es como lo mismo, pero en un orden diferente. Porque vea, cuando usted mata el 10 y mata con el log de 10, sobra 3. Y usted el 3 lo pasa a logaritmo. Entonces sería así, logaritmo, ¿verdad? De 10, otro 10, ¿verdad? Porque se vuelve a copiar a la 3. Entonces nótese que está quedando lo mismo, solo que en un orden diferente. Entonces, por decirlo así, si usted quiere, cada vez que le aparezca esto, usted dice, mire, no me sirve así, lo ordeno de esta otra forma. El log que estaba aquí arriba lo escribo de primero. El 10 que estaba de base lo escribo aquí. Y el 3 que estaba como término del X pasa aquí como potencia. Digamos que puede usarlo, ¿verdad? Y si no, si lo ve un poquito confuso, entonces lo trabaja normal. Elimina 3 y el 3 lo pasa a logaritmo ya como aplicando la fórmula normal y listo. Aquí hay un sexto, ¿verdad? Porque esto es un 1 y un 6. Eso significa que hay un sexto, un sexto que va a multiplicar al 36 y al 18. Entonces voy a bajar el más. ¿Logaritmo de quién? De A. Y el 1 sexto multiplica 36. Una multiplicación normal. Eso da 6. Voy a hacer el primero. Digamos, usted hace así. 1 sexto, ¿verdad? Llega a multiplicar a 36. Da 6. Entonces usted dice, bueno, el resultado de esa multiplicación es A a la 6. Y lo mismo con B. 1 sexto viene a multiplicar a 18 y eso sobra un 3. Menos, este logaritmo está limpio, no hay nada que hacerle. A a la 10, B a la 3. Y este hay que hacerle una pequeña modificación porque el 3 viene a elevar tanto al 5 como a este. 5 a la 3 son 125. Y 3 por 3 son 9. ¿Verdad? Y ahora identificamos los positivos. El último es positivo en la parte de arriba. Bueno, hay varios. Ese también es positivo y es primero también. Entonces vamos a hacer uno solo. Vamos a ver. Un solo logaritmo. Una buena fracción. ¿Y quiénes van arriba? 10 a la 3. 10 a la 3 multiplicándose por el siguiente positivo sería A a la 6. B a la 3 por 125 a la 9. Y en la parte de abajo solo va A a la 10, B a la 3. Igual a. Vemos que el 10 a la 3, solo hay un 10 a la 3, no hay más. Bueno, vemos aquí hay un 125, entonces sí se puede multiplicar, porque eso es un número y eso también es otro número, ¿verdad? Entonces se multiplica. 10 a la 3 son 1000 y 125 son de 125, entonces multiplicándolo sería un 125.000. Entonces, 125.000. A a la 6 y aquí mismo hay un A a la 9. Si están en el mismo lugar, entonces se suman, ¿verdad? 6 y 9 son 15. O sea que estos dos A juntas hacen un A a la 15. Por decirlo así, usted las junta para que vayan a pelear con la de abajo, que es un A a la 10. Entonces, resulta que la más grande es la de arriba, la más alta, porque ellas se juntaron y hicieron un A a la 15. Y van a pelear con esta y sobra un 5 y sobra arriba. Y entonces acompañan al 125.000. Y B3 y B3 se eliminan ellas solas. Porque ahí tienen el mismo
se eliminan porque son iguales. Y eso es todo. Aquí terminaría. Vamos a ver la otra. Me queda la G. Muchachos, aquí sí ya eh, me voy a despedir porque sí, ya me está agarrando un poquillo tarde. Ahorita tengo un compromiso. Entonces, bueno, espero que les ayude bastante lo que les acabo de explicar. Bueno, aquí vino una negativa. Entonces no sé si les dijeron cómo trabajar cuando hay una potencia negativa. Voy a hacer solamente esta. Cómo trabajar con esta cuando está negativa, porque no la acabo de ver. O sea, la acabo así como no les mencioné nada negativo. 3x menos 4. Bueno, vamos a ver. Aquí está, ajá, aquí está. Entonces, cuando es negativa, solo esta por ser especial. Pero es que ahí me disculpan, pero es que verás que ya me comprometí y ya voy un poquillo tarde. Pero de ahí no los pensaba hacerles esto y ya. Por lo menos ayudarles un poquito. Vamos a ver. Esta cuando es negativa hay que transformarlo a positivo. Y cuando uno hace eso es, digamos, vamos a ver cómo podría. Vea, es más, para que ustedes lo vean, podrían usar este menos y cambiarlo aquí. O sea, lo podrían ver así. Digamos, este menos, porque uno le da miedo, ¿verdad? Uno dice, uy, un menos, ¿cómo se trabaja? Entonces, este menos lo que hace es cambiarle de signo al que está aquí y ya con eso él se transforma a positivo. Ya usted sabe que él va de forma positiva. Y aquí lo que podríamos hacer es acá pasar el 5 aquí, ¿verdad? Como potencia. Este primero logaritmo de base 8 de 3x menos 4. Un medio multiplica el 4 y un medio multiplicando 4 queda 2. Entonces ya ahí usted sabe que este es positivo y este también es positivo. Y el negativo es el del medio. El negativo era quedó este. Ese iría en la parte de abajo. Entonces haría un solo logaritmo de base 8, donde la parte de arriba iría un 3x menos 4 a la 2. Y aquí un x a la 5 también. Y abajo iría un 3x menos 4, que es el negativo. Y aquí es donde notamos que hay un mismo paréntesis con la misma potencia arriba y abajo. Entonces se eliminan y solamente sobrevive el x a la 5. Ya les hice esto. Estaba bastante cortita. Bueno, ya les ayudé con esta también. ¿Ven? Y así. Entonces ya está la guardar. Lo único que me hizo falta explicarles fue esto. Lo de cómo encontrar la base de una. Eso sí, no sé si le ocupaban también que se los explicara. Ahí en los comentarios del video me dicen si ocupan y tal vez en la noche, si tengo un ratito, les hago un pequeñito video de cómo hacer por lo menos esta, las de cómo encontrar la base. Entonces espero que les sirva bastante el video, muchachos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.